Darío, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por recibirnos, por atendernos. Buen día, Sergio. ¿Cómo va? Buen día para vos y toda la gente allí en Lateral, Radio Lateral, Diario Lateral. ¿Cómo va? Gracias, gracias. Muy bien. Estamos aquí con Ronnie Fuchs, estamos haciendo el programa en la Casa Patria Misiones, muy felices de poder tener esta oportunidad de volver a conversar. Y en esta oportunidad invitarte a participarnos de un artículo muy interesante que has publicado en Puro Chamullo. No sé si es .com o .ar, .com.ar. Este, Es Puro Chamullo todo junto, en ujú, minúscula, no va ujú. separado, purochamullo.com y lo encontrás. Pero si lo pones .com.ar, también. 8 años y medio de publicación ininterrumpida, 340 informes y dossiers y ensayos y algunos artículos breves. Podría salir un libro de todo ese material que ya publicó el portal. Sí, de hecho hemos publicado un libro Ah, que se bien. llama Las estrategias de la Aurora, que son la suma de los artículos y ensayos vinculados con grandes procesos revolucionarios. Bien. Vietnam, la Revolución Rusa, Cuba y se me escapa, y la Guerra Civil Española, que nosotros no llamamos Guerra Civil Española, sino que hablamos la Revolución Frustrada de España. Es un libro interesantísimo, todos los textos son de Pedro Cáceres Camarero, y además en el libro está incluido un capítulo, un subcapítulo especial dedicado a Guernica, al bombardeo en Guernica, y un reportaje inédito que nunca estuvo en letra, que le realizaron al Che en Cuba el 1 de mayo de 1961, a un mes de haberse lanzado la reforma agraria. O sea que es un libro que tiene muchas aristas. Si la gente lo quiere comprar, nos escribe, ahí está el mail. Pero te digo, es un libro que vale la pena. Y hay otros que podríamos armar con estas secuencias de lo que hemos publicado en todo este tiempo. Bueno, Absolutamente. avancemos. ¿Cómo querés agarrar este tema que es como una, ¿cómo se dice esto? Una bolsa de vidrio. O sea, por donde lo agarres, por donde lo agarres te lastima un poco. No, arranquemos nomás porque me pareció un artículo muy interesante y de hecho lo hemos levantado Sí, en Diario Lateral. Hablanos de esta nota que has publicado sí, cómo no. y aprendamos, ¿eh? Somos todo oídos. Dale. El artículo nosotros lo publicamos con el título ¿Y si se cortan los cables? ¿Qué pasa? Porque nos estamos enterando día a día, ¿no? Aparece alguna noticia, aparece algo en algún canal de televisión que cubre fragmentos de información internacional, que Yemen o los Houthi o los hutíes, no sé, interrumpen el tránsito de buques de carga, les disparan, los asaltan, los hunden en el Mar Rojo o en donde está Adén, aparece también la palabra Adén. Bueno, y entonces uno cuando mira un poquito más en detalle, mira el mapa, que es muy importante, por eso publicamos los mapas del Golfo de Adén y el Mar Rojo. Decimos, bueno, pero ¿qué pasa acá? Y bueno, como a nosotros nos queda más que lejos, no podemos entender la importancia histórica, geopolítica y estratégica que ha tenido y tiene el Mar Rojo. ¿Dónde está el Mar Rojo? Está en el océano Índico, o sea, lo que está entre la India y Sudáfrica, ¿no? Eso es una imagen que podemos tener, esas dos puntas, ¿no? Parecidas a la Argentina y Chile, pero allá en los otros continentes, y que entra y va hacia Egipto. La parte de Egipto la tenemos más clara en los libros de historia. Egipto da al Mediterráneo, ¿no? Todo esto que más o menos tenemos una idea. Egipto y Libia están frente a Grecia y a Italia, ¿no? Bueno, el Mar Rojo, no lo quiero simplificar, simplemente quiero facilitar la comprensión por radio, atraviesa de forma vertical
une de forma vertical el Mediterráneo en el norte y el Golfo de Adén y el Índico allá en el sur. Y entonces ahí nosotros tenemos que rebobinar, también por los libros de historia, de la primaria, de la secundaria, que cuando se descubre América, en realidad no se quería descubrir América. ¿A dónde iba Colón? ¿A dónde iban los comillas, descubridores? A las Indias. ¿Y por qué querían ir a la India o a las Indias? Bueno, porque la ruta de la seda que unía Europa con lo que ahora llamamos Cercano Oriente, y todos los tesoros y especias y perfumes y aceites, etcétera, que venían de la India y que venían de China y de Asia Central, y que eran la ruta de la seda, fue interrumpida cuando avanzaron los mongoles y Gengis Khan. Entonces, como ellos no podían obtener todo eso que obtenían y que hacía de las cortes incluso de la vida cotidiana, ellos no tenían especias. ¿De dónde venían las especias? ¿No? La carne se les pudría, bueno, etcétera. Entonces, ahí se lanzan los portugueses, los holandeses, los españoles, se lanzan a la India a buscarlo por mar. Y ese recorrido lo hacen bordeando África. Le salió mal, si lo querés poner en esos términos, le salió mal al genovés y Colón apareció, donde ya sabemos, en las Antillas. Entonces, hoy, hacer esa ruta desde Portugal, desde España, desde Londres, desde el Mar del Norte, desde Holanda, para ir a buscar las mercancías que están en el sudeste asiático, todo el 70% de la producción mundial en la reconversión mundial capitalista de los 70, de los 80, se trasladó al sudeste asiático. Todo no se entiende el 70%, pero ya el 70% es una masa infernal. Cualquier objeto que vos agarres, de electrónica, de ropa, etcétera, dice o Made in China, o la India, o Bangladesh, o Vietnam, etcétera. Entonces, todos esos bienes, de cualquier tipo, tienen que fluir desde el sudeste asiático, estoy generalizando, ¿no? El sudeste asiático, hacia Europa, hacia Estados Unidos, hacia Canadá, hacia Occidente. Para que esos barcos cargueros vayan y vengan, la ruta del Mar Rojo, o sea, del Golfo de Adén, y allá en el norte, en Egipto, el Canal de Suez, hace falta que esa ruta esté libre. Entonces vos fijate que hasta ahora no había habido problemas o inconvenientes, no se hablaba de este tema. Y ahora, tal como consta en el artículo, basta que estos muchachitos, que por supuesto yo no estoy justificando ninguna acción, solo la estoy describiendo, hagan lo que hacen para que el tránsito marítimo del mundo que va en esta línea, ¿no? De ida y vuelta, de donde se produce a donde más se consume, esté casi bloqueada. A tal punto que subieron los seguros para los cargueros a cifras descomunales en el mundo. Y que, por ejemplo, una firma mundial enorme que tiene cientos y cientos y cientos de tiendas de ropa, etcétera, que es H&M, una cadena mundial de ropa y productos para el ser humano, no hablo de electrónica, anunció que no puede lanzar la temporada, esto es de ayer, no puede lanzar la temporada en Europa y en Estados Unidos, o sea, temporada de primavera sería para ellos, porque no puede garantizar la entrega de la ropa. A este punto. Y está interrumpida o ralentada la producción de automóviles en Alemania porque les faltan autopartes que vienen del sudeste asiático. ¿Qué tiene que ver esto con el artículo? Tiene que ver con que uno de estos buques cargueros, que de hecho es un buque de bandera de Belice, pero el propietario es Gran Bretaña, fue atacado por los hutis o hutíes ahí en el Mar Rojo. Este barco debió echar ancla y el ancla cortó un cable submarino de fibra óptica.
Y entonces de repente, todo lo que se veía en la superficie, que era el conflicto, por eso hice todo el relato, los buques cargueros, los costos, el costo de los fletes, H&M, bueno, todo esto, que es como la superficie, es una parte del tema, puso sobre la luz, puso sobre la mesa el inmenso negocio y lo estratégico que es para el mundo los últimos 20, 10 años, los cables submarinos de fibra óptica. Y ahí empezamos con esta investigación, que nos llevó un ratito, que nos tomó mucha lectura de múltiples medios para enterarnos que solo el negocio, o sea, los fierros, ¿no? Lo que serían las computadoras, lo que serían los tractores, los fierros, de esta industria, de este negocio, es decir, solo los cables y el negocio de los cables vale 28.000 millones de dólares. Y que es un negocio que crece casi al 6% anual. O sea, imagínate la proyección de esto como negocio y todas las empresas norteamericanas, japonesas, francesas, etcétera, que están metidas en este negocio y que se disputan a grandes clientes. Bueno, ahí viene una pregunta. ¿Quiénes son los grandes clientes y para qué sirven estos cables submarinos de fibra óptica? Los cables submarinos de fibra óptica hoy tienen una red de 1.300.000 kilómetros de extensión. Uno de los máximos cabezas de la empresa japonesa NEC, que dicho sea de paso, y esto no es publicidad, la mayoría de las terminales de autoservicio, de los cajeros automáticos, son NEC, son NEC, ¿no? En la Argentina. Digo, para entender que NEC tiene un montón de divisiones y de negocios, uno de sus negocios es las comunicaciones de cables subterráneos marítimos de fibra óptica. Y este hombre lo que explicó, que también está en el artículo, es que nosotros estamos casi convencidos, a priori, de que los satélites de comunicación, ¿no? O sea, se manda información, sube el satélite y del otro lado se baja la información. Más o menos esto es lo que creemos todos, porque no tenemos noción que en verdad por los cables submarinos pasa el 90% de la comunicación mundial y el 97% del comercio electrónico mundial y en consecuencia de las finanzas. Entonces vos decís, bueno, el 90% de las comunicaciones del mundo en esta era de las comunicaciones y la información pasan por los cables submarinos. Entonces ahí, además de haber un negocio, hay una cuestión estratégica tremenda, porque si se corta ese cable, lo que se está cortando no es solamente un negocio, no es solamente el comercio electrónico, se está cortando la circulación del capital. Porque hoy la gente paga con tarjeta, paga con débito o paga con QR. Estoy haciendo una generalización, por supuesto que muchos de todos nosotros seguimos usando efectivo y cuanto más pobre es la población, más efectivo usa, eso está claro. Pero hablo de una tendencia mundial. El dinero ya nadie lo ve, el dinero es electrónico. ¿Y por dónde circula ese dinero electrónico si no es a través de estos cables? Entonces, el cortar los cables tiene un valor estratégico nunca imaginado. Y lo que decía este hombre de Japón es que el cable que une Tokio con Los Ángeles a través del Pacífico, sobre el suelo del Pacífico, porque el cable va apoyado sobre el lecho del mar, tiene 9.000 kilómetros de extensión. Por supuesto con empalmes o subestaciones en el medio, pero el cable tiene 9.000 kilómetros.
la velocidad a la que viaja la información entre Los Ángeles, en Estados Unidos, y Tokio, es 8 veces más corta que lo que lleva a mandar la misma información por satélite. Porque hacerlo por satélite son 72.000 kilómetros. 9, o sea, 8 veces más que el cable submarino. Entonces, cuando este barco, volviendo a la historia que te contaba en el Mar Rojo, cuando este barco echa ancla y corta el cable, se produjo un escándalo tremendo, porque ese cable, uno de los cables dañados, se llama Europa India Gateway. Gateway es salida, gate, ¿no? De puerta. Y ese cable tiene 15.000 kilómetros uniendo Europa con Asia. Y también hay otro de 25.000 kilómetros que conecta Europa con el sudeste asiático. Con lo cual, cuando se cortaron estos cables, involuntariamente, es decir, el barco no quiso cortar, con el ancla no quiso cortar, dañar los cables, ahí salió a la luz todo este tema, porque se interrumpieron un 25%, es un cuarto de todas las comunicaciones financieras, comerciales y de datos entre Occidente y Asia. Pues te podrás imaginar el dinero que perdieron y los nervios que tuvieron. Y vas a decir, ¿y esto qué importa? ¿Cómo que importa? Anda a cualquier tienda ahora, entra en mercado como se llame, y fíjate de dónde son los productos. Cuando se interrumpe, quiero decir con esto, que no solamente cuando uno dice Internet está lenta, ya hay quienes son los proveedores, ¿no? Estados Unidos, Francia, Japón y también China, pero hay clientes. Bueno, ¿quiénes son los que más invirtieron en esto del negocio a través de los cables submarinos? El negocio está en las manos de los que llaman la web del poder. Toda esta información es de muy fácil lectura, digo, si entran en el artículo, la ven. Yo estoy tratando de resumirlo y explicarlo para que tenga esto un marco, ¿no? Bueno, los gigantes, que son la web del poder, así lo llaman, son Microsoft, Google, Amazon y Facebook o Alfa, ¿no? Que es la misma empresa. Y ahí vos decís, bueno, ahí está el mail, ahí está el comercio electrónico, ahí están las redes sociales y además ahí están los proveedores del software, o sea, de los sistemas de computación. Facebook es propietaria de 107.000 kilómetros de cables submarinos. Y sigue la lista. En conjunto, Google, Facebook, Amazon y Microsoft, además, tienen 118.000 kilómetros de cables submarinos en conjunto, como una especie de consorcio. Es decir, que entre todos ellos tienen por lo menos el 30% del poder de las comunicaciones y de los negocios del mundo bajo su paraguas. En este marco hay que entender dos cosas. Primero, ¿qué pasa en el Mar Rojo? ¿Qué pasa o cómo se vincula esto con la barbarie que está ocurriendo en Palestina, como vos lo mencionabas en la apertura? Y por el otro lado, en este marco hay que poner lo que a mitad de 2021 el ex canciller Cafiero y otros funcionarios anunciaron con pompa que Google iba a hacer una inversión de XX millones de dólares para conectar la costa este de los Estados Unidos con la Argentina. Es decir, el primer cable submarino que iba a llegar desde Norteamérica a nuestra parte de Sudamérica, o sea, la Argentina, y ese cable submarino va a Las Toninas, en la provincia de Buenos Aires. Y hace como
se llama landings, porque land es tierra, o sea, conexiones a tierra, en Brasil y en Uruguay. Ese cable se llama Firmina, como Filmina, pero con R. Firmina, de firme. ¿Podemos hacernos la pregunta? Yo creo que sí que nos podemos hacer la pregunta. Si Google tiene lo que te acabo de decir, ¿no? Decenas de miles de cables submarinos de fibra óptica en el mundo. Si Google es Google, que algunos le dicen, pregúntale a Google, ¿no? Más todos los millones y millones de personas que tienen el Gmail. O sea, si Google tiene ese poder y tiende cables submarinos como este, el que va desde la costa este de Estados Unidos hasta las Toninas en la provincia de Buenos Aires, no hay, o no debería haber, submarinos y barcos que custodien los cables, si a través de esos cables pasa toda la información y todo el capital que circula a través de esos cables, o sea, los datos. Obviamente que sí. Entonces, ahí hay que entender una palabrita que se llama hubs o hubs, HVS, que son los nodos. Los nodos son estos puertos, si lo querés poner de algún modo, conectores. ¿Viste cuando te dicen, el avión hace escala en tal lugar porque tal aeropuerto es un nodo, es un distribuidor? Por ejemplo, de América Latina, los vuelos internacionales, la gran mayoría, recalan en Madrid. Madrid es el nodo, es el hub o hub. Bueno, y así sucesivamente. En o San Pablo, ¿no? También para los vuelos que van y vienen de diferentes lugares. Bueno. Y los aeropuertos tienen ganas de convertirse en nodos porque de ese modo distribuyen las cartas, ¿no? ¿Quién quiere cartas? Sería un poco en el casino. En este caso, los nodos cumplen un rol estratégico porque ese nodo o ese hub pasa a formar parte de una red mundial. Egipto, por eso ahora volvemos, cruzamos el mapa de vuelta, nos vamos, ¿no?, de nuestro territorio hacia allá. Egipto es el nodo de nodos del mundo. Si ustedes entran en purochamullo.com, van a ver los mapas, los colorcitos, y van a ver que la mayor densidad mundial de tendido de cables pasan de un modo o de otro por Egipto. Y Egipto está en el Mar Rojo. Egipto comparte una parte de su costa, digamos, con el Mar Rojo. Ahí está el Canal de Suez, por donde pasan los buques cargueros que yo te explicaba antes. Y en la costa norte de Egipto está el Mediterráneo. Entonces, el lugar estratégico mundial que ocupa Egipto para estos nodos, tanto para el comercio mundial, por eso pasan los buques, y también los cables de ida y vuelta, los cables submarinos, es de crucial importancia. Occidente no puede vivir sin Egipto en sus negocios y sus inversiones de ida y vuelta con Asia y con el sudeste asiático y con la India. Cortar los cables, por eso la pregunta del artículo, es una pregunta inocente, pero es una pregunta, ¿qué pasa si se cortan los cables? Se corta todo esto. Se corta el comercio, se cortan las comunicaciones y se corta también la transmisión de datos estratégicos, o sea, de la información estratégica. Por eso hay tanto espionaje o intento de espionaje vinculado con estos cables submarinos. Si vos mirás el mapa del mundo, el planisferio, ¿no? Y decís, ¿dónde hay conflictos? Los grandes conflictos, los que aparecen en los diarios o en las radios o en los canales todos los días. Si hay un conflicto, así como antes se decía, ahí hay petróleo o ahí hay gas, efectivamente, si hay petróleo o hay gas, hay un conflicto. Te voy a dar un ejemplo. Venezuela y Guyana
tenés un conflicto, ¿no? Ujú. Bueno, y así como ese otros. Si hay un conflicto vinculado con el mar, ahí hay cables. Hay cables de fundamental importancia en Australia y Japón y Taiwán. ¿Te suena Taiwán? Y lo que pasó, que la canciller Mondino recibió a la gente de Taiwán y que China puso el grito en el cielo porque considera que Taiwán es una provincia rebelde después de la revolución de Mao del 49. Bueno, en el mar de China, todos los días hay una noticia o hay un conflicto vinculado con el poder de lo que circula ahí. Lo mismo con esta cuestión de los Houthis y los buques cargueros que ellos tratan de impedir que pasen por el canal de Suez y que recalen en puertos de Israel o que sean de países que le están suministrando armas a Israel. ¿Sabes dónde hay otro nodo que hay tanto ruido en los últimos meses? O que mejor dicho, nunca dejó de haber ruido. En Haití. Porque Haití y República Dominicana son la misma isla, de un lado y del otro, pero la isla es la misma. Por ahí pasan numerosísimos cables submarinos de fibra óptica con información y con datos. Así que el tema, no me quiero extender más, el tema tiene un montón de aristas. Y creer que nosotros, a partir del momento en que vamos a tener este cable de Google ahí en las provincias de Buenos Aires, estamos ajenos a la geoestrategia mundial y eventualmente a que nosotros no los veamos, ¿no? Como un poco, viste, como la canción, aunque no lo veamos, el sol siempre está. Aunque no lo veamos, seguramente hay submarinos circulando, cuidando estos cables, como los que están circulando por otros lugares, a tal punto, y te dejo acá para que me preguntes o para despedirnos, que Australia, antes mencioné, Australia, el Mar de China, Japón, todo esto que decía recién, Australia decidió comprar submarinos de propulsión nuclear que se los van a entregar Washington y Londres, o sea, Norteamérica y Gran Bretaña, y firmaron un acuerdo que lo presentaron a principios del año pasado. El acuerdo tiene una sigla que es AU de Australia, K de Gran Bretaña y US de Estados Unidos, AUKUS, para proteger los cables submarinos que circulan por esa región. Así que, ahora ahí todo el mundo se puso a pensar y dice, pero ¿qué pasó con el gasoducto ese Nord Stream que lo petardearon o se pinchó? ¿Qué pasó cuando Rusia y Ucrania y qué sé yo? Bueno, en el Mar del Norte, allí cerca de Noruega, en Escandinavia, también hay ruido y así sucesivamente. El artículo concluye con un fragmento de un texto magnífico de un profesor de la Universidad de Yale que habla del colonialismo digital y donde él señala que hoy, así como hubo colonialismo del que conocemos, o sea, la colonización que sufrimos e incluso las invasiones inglesas, la vuelta de obligado, todo lo que sabemos de las potencias imperialistas coloniales, ¿no? A lo largo de los siglos, hoy el sur global, del cual nosotros formamos parte, también estamos asistiendo a lo que él define como colonialismo digital, porque ¿cuál es el rol que al sur global le toca en este nuevo mundo, en este nuevo negocio, donde claramente ningún país del sur global tiene el negocio de los cables ni el negocio de los datos y del comercio electrónico mundial? Va por ahí, amigo. Interesantísimo, Darío, realmente interesantísimo. Y uno se pregunta si esto pasa a ser un elemento de interés para los países que no están alineados con estos grandes negocios, con una estrategia quizá atlantista que involucra a Europa y a Estados Unidos como ejes centrales que contienen todo esto, este macro negocio de multinacionales y demás.
bueno, se convierten en objetivos muy interesantes para poder afectar los intereses de quienes consideran enemigos, ¿no? Ahora, hay que contar con una capacidad muy, muy grande para poder causar daño. Tremenda. Claro, para atentar contra Tremenda. esto. Por eso la guerra, perdón que te interrumpa, Sí, por sí. eso la guerra en los medios verbal, y no solo verbal, la guerra es con China. La guerra es con China porque el único país que tiene el poderío tecnológico para poder hacer frente a estos gigantes que te mencionaba en todo sentido, y que además forman parte de la OTAN, porque ningún país que tiene este poderío y empresas de esos países no son ajenos a la OTAN, es China. Entonces, ahí entra también la cuestión de los BRICS, el lugar que ocupan los países que integran los BRICS: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Para hablar mal y pronto, de boludos no tienen un pelo cuando armaron los BRICS, porque si ellos no juntaban este tipo de energía o de sinergia entre la tecnología, la población, el consumo, el gas y el petróleo, no voy a mencionar a cada uno de los países, está claro que estos otros, los que mencioné, se los llevan puestos. Yo no digo ni que esté bien ni que esté mal, estoy haciendo una descripción. Los BRICS no son una casualidad, son una respuesta ante este poder unívoco que tiene las grandes corporaciones y las armas de Occidente. Impresionante, Darío. Queremos agradecerte mucho. Este artículo muy recomendado en purochamullo.com. Y si se cortan los cables, ¿qué pasa? De Darío Burstein, y un desarrollo impecable. Nos has enseñado mucho en la mañana de hoy. Agradecértelo, Darío. Un gran abrazo para ustedes, feliz Pascua, que la patria recupere sus mejores tradiciones democráticas y de justicia social, porque estamos bastante malheridos. Te mando un gran abrazo. Ya habrá oportunidad para tocar temas más dentro de nuestras fronteras, ¿te parece? Claro que sí. Dale. Abrazo grande. Abrazo, hasta pronto. Bueno, era Darío Burstein conversando con nosotros, haciendo una descripción formidable de un tema de absoluto interés estratégico. Quienes estuvieron y decidieron aprovechar y escuchar esta nota, bueno, se van a quedar con un conocimiento que es muy necesario que esté dentro de nosotros. Esta información para entender por dónde pasa todo, y muchas veces es la explicación de muchas cuestiones que a veces nos terminan causando dolor de cabeza. Y si se cortan los cables, ¿qué pasa? Nota de Darío Burstein, contada en primera persona.